porque cambió el formato de la plataforma. Me dicen, porfa, si se ve. Sí, doctor, vemos. Sí se ve. Sí se ve. Ok, gracias, Denise. Pues un gusto poder compartir aquí con los estudiantes. ¿Qué semestre es este? Es séptimo semestre, doctor. Séptimo semestre, es cuarto año. Pues, Sí, cuarto qué año. bueno, qué bueno, jóvenes. Qué bueno que se dan estas oportunidades más seguido. Pues espero que la puedan aprovechar y pues con todo gusto. Yo no sé si aquí voy a poder, no es una plataforma que normalmente uso. No sé si voy a poder ver manos levantadas o algo, pero si no, con todo gusto me comentan si les surge alguna duda y pues trataremos la manera de resolver, ¿verdad? La doctora Denise, ya tengo años de conocerla, la verdad es que es muy buena profesional, muy dedicada, es muy curiosa también, entonces eso ayuda a que ustedes también sean más curiosos. Les voy a compartir esta charla de bioseguridad, básicamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que ver en bioseguridad. Bioseguridad la bioseguridad es la primera línea de defensa de toda granja de producción, cerdos y aves principalmente, ¿verdad? Ahora también hay temas de bioseguridad en granjas de camarones, en granjas de tilapias, ¿verdad? Que aunque no padecen tanto de virus, sí hay parásitos muy importantes que los pueden afectar, ¿verdad? Ya ganadería es otro tema. Pero sí es muy importante esto. Ahora, inclusive en horticultura se maneja mucho bioseguridad, ¿verdad? Para evitar el ingreso de coleópteros e insectos que puedan dañar las plantas. Pero vamos a hablar ahora de bioseguridad en granjas avícolas. Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la bioseguridad son todas las barreras sanitarias y preventivas que se tienen y se aplican en forma permanente, ¿verdad? O sea, no hay un espacio, un periodo de tiempo donde uno pueda aflojar la pita y decir, ahorita no le voy a entrar de lleno a bioseguridad. Eso es todo el tiempo dentro de una explotación avícola para evitar el ingreso y salida de agentes patógenos. No solo va a ser para el ingreso, para mantener las aves sanas y la producción sobre todo constante, sino en el momento de que haya algún brote de alguna enfermedad, se manejen todas las medidas sanitarias para evitar que eso se vaya a diseminar, ¿verdad? Eso es muy, muy importante también. Entonces, también hay un comentario que dice que cualquier falla, por insignificante que parezca, es aprovechada por ese enemigo oculto para ingresar a donde se presume que no entra un virus, bacteria, hongo, parásito y aparecer para sorpresa de todos. Esto es sumamente importante porque recordemos que son virus, ¿verdad? Especialmente Newcastle, influenza, boro, anemia, encéfalo, reovirus. Hay muchos virus en avicultura que pueden ingresar por fomites, ¿verdad? Entonces es muy importante el tema de la bioseguridad. Yo siempre hago la comparación con como un detector de metal de banco, ¿verdad? Si existiera algo así para hacer la detección de quién va contaminado, por ejemplo, ahora con COVID nos hubiera sido mucho más fácil la vida, ¿verdad? Para todos. Lamentablemente no existe y entonces tenemos que tomar medidas de bioseguridad de diversa índole. Entonces, ¿cómo llega una enfermedad a una granja? La enfermedad puede llegar por un sinnúmero de factores. Quiero ver si tengo puntero acá. Así, aquí está. Puede llegar por un sinnúmero de factores, pero el principal ejecutor de todo eso va a ser siempre el operario, la persona, el veterinario que va a dictar las reglas de la bioseguridad, va a diseñar los programas de bioseguridad, va a decidir cuál va a ser el proceso para la limpieza de equipos, para la desinfección de camiones, cuáles van a ser el programa de vacunación, cuál va a ser su control de roedores, cuál va a ser el manejo para tener la mejor calidad de agua, ¿verdad? Cómo manejar los insectos, cómo prevenir en temporadas que pueden, perdón, que pueden ser temporadas más frías y que eso puede afectar a la producción en las aves. Cómo puede ser también las correctas medicaciones, tanto al alimento y al manejo del mismo. Entonces, por todas estas vías puede ingresar un virus o una bacteria. Pero el principal ejecutor y el que va a poder hacer el cambio va a ser el ser humano y principalmente el veterinario. El veterinario tiene una gran responsabilidad en todas las áreas
de avicultura y sobre todo en el manejo de la bioseguridad porque involucra un montón de ítems. En el ingreso a granjas siempre tiene que haber una restricción, ¿verdad? No puede entrar cualquier persona, se tiene que tener una autorización previa. En nuestro caso nosotros manejamos inclusive documentos donde las personas se comprometen a guardar un periodo de cuarentena antes de las visitas. Hoy por COVID hemos reducido eso un montón. Sin embargo, esta se mantiene, ¿verdad? Se mantiene tenemos personas inclusive que son, por ejemplo, de pollo campero que están en una inducción o que son de comercialización de pollo rey y que necesitan alguna inducción en nuestras granjas, entonces también les hacemos que firmen ese documento de compromiso de visitas porque no nos tomamos muy en serio la bioseguridad, ¿verdad? O sea, con la bioseguridad, como dice mi jefe, no hay blancos, no hay grises, no hay tonos medios, o se tiene o no se tiene, o es blanco o es negro, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. La ducha es un tema súper importante, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero hay muchos virus que pueden subsistir en el cabello o inclusive en las fosas nasales sin perjudicarnos a nosotros, pero nosotros podemos ser el transmisor de eso. Entonces, en nuestros centros es obligatoria la ducha, inclusive en muchos centros de producción de abuelas, que se les llama, que dice que son la mamá de los pollitos, se maneja esto muy estricto, ¿verdad? Entonces, aquí garantizamos ya, digamos, tenemos un primer filtro que es no ingresa a cualquier persona. Segundo, tenemos el filtro de la ducha y el cambio de ropa y luego los procesos de desinfección. Esta foto la pongo porque no necesariamente tenemos que tener un gran marco de desinfección peatonal o el último grito de la moda en infraestructura eléctrico con sensores automáticos. Para poder hacer un proceso de desinfección. Podemos tener una mochila de fumigación correctamente y hacer la aplicación con un producto, puede ser un amonio cuaternario, para mejorar los procesos de desinfección. La idea siempre va a ser reducir al mínimo la posibilidad del ingreso de patógenos, ¿verdad? También en el tema de los vehículos es importante el lavado, todos los vehículos que estén autorizados, no puede ingresar cualquier vehículo porque recordemos que a veces los caminos de tierra al ingresar a granjas se pasa por donde hay aves de traspatio y podemos llevar inclusive en las llantas del vehículo esos virus. Los marcos de desinfección vehicular también son importantes, ¿verdad? Aquí hay una analogía importante que si, digamos, cuando uno se cae y se raspa, no se echa la crema sobre la herida sucia, ¿verdad? Se tiene que lavar primero para que el desinfectante haga su efecto. Y luego ya están los marcos peatonales que son más especializados, digamos, con sensores automáticos, con una brisa tipo fogger, tipo neblina, que requiere que nosotros nos mantengamos aquí 10 minutos para que tengamos contacto con el desinfectante. Los pediluvios, que son súper importantes, las suelas, son principales transmisores de virus, sobre todo virus entéricos, Newcastle, influenza, recuerda que son eliminados tanto por vía oral como por heces. Entonces, es importante todo este sistema de bioseguridad. Aunque parezca un gasto, es preferible tener esto a tener que gastar en medicina y encima tener pérdidas económicas en producción, ¿verdad? También hay sistemas, si quieren, rudimentarios, yo se los pongo acá, hay lo que llamamos un gabinete de desinfección o gabinete de fumigación, en donde si hay objetos que están autorizados para ingresar a la granja, se pueden meter por acá y se quema un desinfectante, se volatiliza y entra en contacto con todo, ¿verdad? Hay objetos que no se pueden ingresar, no se puede ingresar alimento, no se puede fumar, cubiertos, utensilios, hay cosas que están en la granja específicamente, ¿verdad? Hay cosas muy necesarias que no se pueden tener en la granja, por ejemplo, si se va a hacer una construcción, hay que entrar equipo de seguridad o, por ejemplo, los eléctricos que entran con una suela especial en los zapatos, en las botas, también se tienen que meter por acá y esto es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Dependiendo del sistema que manejen de desinfección, siempre el
producto que quieran que haga, que haga la desinfección debe tener contacto en toda la superficie de los objetos, ¿verdad? Hay cosas aquí que no se deben meter, entonces para que lo tengan en cuenta es sumamente importante esto también, ¿verdad? Recordemos que son fomitos, por ejemplo, un lapicero o un celular que anda de granja en granja o hojas o calculadora, entonces hay cosas que no están permitidas, ¿verdad? Y hay cosas que se entran a granja y ya no vuelven a salir, se vuelven propiedad de la granja, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las aves se enferman? Lo primero, aquí tal vez estará el último, pero lo primero es que desciende la producción, ¿verdad? Desciende la producción, ya no hay huevo o los pollos ya no ganan peso o se baja la fertilidad y no hay pollito, ¿verdad? Luego empecemos a tener aves deprimidas que tal vez no se mueren, pero hay en conjunto con el tema de producción. Luego empiezan los casos de septicemia, hay contaminaciones bacterianas secundarias en casos de cuadros virales, por ejemplo, y de último ya tenemos la pérdida como tal de unidades de producción, la pérdida de aves, ¿verdad? Entonces eso merma mucho y el costo del pico de mortalidad, el costo del descenso de producción y el costo de la recuperación en eso, ¿verdad? Cuando muchas veces se puede prevenir con una vacuna y sobre todo con sistemas de bioseguridad muy efectivos, ¿verdad? Y que estén en constante evaluación. Esta es el cuadrito que yo les decía de lo que pueden soportar durante cuánto tiempo se inactiva y a qué temperatura. Por ejemplo, el virus de Newcastle durante 72 horas a 60 grados centígrados se inactiva. Bronquitis a 56 por 72 horas, Gumboro es un poco más resistente, 70 grados, y estamos hablando aquí ya de 4 días. Influenza es muy parecido a Newcastle. Laringotraqueitis es muy sensible al ambiente. Gallibacterium, recordemos que es una bacteria, 48 horas a 60 grados, mina. Salmonella es muy sensible al ambiente de desinfectantes, sin embargo es muy prolífera. Encefalomielitis, ¿verdad? Y aquí el de los virus más resistentes es el virus de anemia, ¿verdad? 90 grados centígrados por 4 días para inactivar. Entonces es un virus muy resistente. Entonces hay que conocer qué es lo que tiene uno, de qué es que se quiere proteger también para saber los manejos. Por ejemplo, esto puede ser en los tratamientos de reuso de cama en galeras. Y voy a pasar al tema de control de plagas. Este es un tema bien importante que a veces se deja de lado y son muchos factores que influyen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos varias especies, están roedores, están aves silvestres, están los coleópteros y están los insectos, las moscas. La principal plaga a convertir en avicultura son roedores, aves silvestres, el Alphitobius de aperinos, que es llamado caparachudo o cascudiño, se le puede llamar también, las moscas y las hormigas. ¿Por qué? Porque pueden ser transmisores tanto de virus como de bacterias y también de parásitos. Entonces, esto es un punto muy importante. Hay algunas enfermedades que son de restricción o son de control, y entonces eso limita muchas veces el comercio. Los roedores se producen pérdidas importantes, no solamente en el alimento que consumen, sino también deterioran instalaciones, pueden deteriorar el aislante que tienen las galeras, el cableado, el concreto, ¿verdad? Las tuberías, y son sobre todo vectores de enfermedades tanto para aves como para humanos, ¿verdad? La salmonela, por ejemplo, listeria, campylobacter, entonces son enfermedades que son bacterias que pueden transmitir los roedores sin verse afectados de una manera muy importante. Los más importantes o las especies más importantes que se revisan en la avicultura son el mus musculus, el ratus ratus y el ratus norbergicus. Vamos a hablar un poquito de cada uno para que lo tengan en cuenta. El mus musculus es el ratón casero, ¿verdad? Es un ratón pequeño, si se fijan aquí 21 gramos, es muy poco el peso, tiene a 5 a 7 crías por parto, omnívoro, camina pegado a las paredes, ¿verdad? Tiene la característica de ser menos cegatón. Entonces, y normalmente sale en la tarde-noche, son de hábitos nocturnos. Y siempre no se distancian más de unos 10 metros de donde está su madriguera, y siempre van pegados a la pared, ¿verdad? Consumen 1.5 cc de agua al día más o menos, son heces pequeñas y tienen una pareja permanente, ¿verdad? Esto de las heces pequeñas es una cualidad, digámoslo, en ellos que le sirve a uno para identificar qué tipo de roedores
y en base a eso también a diseñar su programa de control. En el caso de la rata de techo, que es la Ratus ratus, es una rata grande de 38 centímetros de largo, perdón, 300 gramos, casi una libra, ¿verdad? 8 a 10 crías por parto, igual come de todo, tiene esta característica que hace sus nidos en el techo, por eso se llama rata de techo. Y esta rata es, digamos, su modo de vida es muy diferente, entonces aquí la vamos a tocar diferente. No vamos, si tenemos ratos, no nos vamos a ir a tapizar el piso de cebo, sino vamos a ir a buscar los nidos en el techo y ahí es donde vamos a ir a colocar las medidas de control. 20 a 30 gramos de alimento por día, 20 cc de agua, es casi como 10, 15 veces más que el ratoncito. Las heces son afiladas y con punta, ¿verdad? Y son más grandes. Entonces, esto le ayuda a uno a decir, bueno, aquí no tengo músculos, sino tengo ratos. Y la rata Norbergicus o de Alcantarilla, que es la que vino en los barcos con los españoles, es la rata más grande, ¿verdad? Pesa más de 1 libra. 10 a 12 crías por parto, tiene los nidos en el suelo, normalmente no los va a hacer, digamos, como se ve, es muy, muy evidente, es un animal muy grande, y no va a hacer los nidos en el suelo, entonces tiene el hábito de hacer madrigueras cerca de riachuelos o donde tiene fácil acceso al agua. 50 a 30 gramos por día, 30 cc de consumo de agua, la punta gruesa y redonda. Si se fijan, las últimas dos son más grandes y la diferencia en las heces es que la otra es puntiaguda y esta es marrón, ¿verdad? Son muy promiscuas y estas son muy buenas nadadoras y excavadoras. Por eso es que hacen sus nidos en el suelo y en terrenos baldíos les fascina estar ahí, ¿verdad? Son cosas impresionantes, son muy pequeños los agujeros que pueden entrar, pueden caber por el diámetro de una moneda de 25 centavos. En caso a la reproducción, superiores estaciones de 21 a 23 días tienen entre 3 a 6 camadas cada ciclo, ¿verdad? El tamaño de las camadas puede ser entre 5 a 10 crías y su promedio de vida es de 1 año, ¿verdad? Entonces, una rata puede producir hasta 100 y 150 ratas por año. Y si sumamos las de las crías, entre 800 a 1000 ratas por año. Entonces, una rata se puede multiplicar por 1000 en 1 año. Son muy prolíferas, son muy adaptativas y entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo por el tema de las enfermedades zoonóticas. Eh, Algunos ya pierden el miedo y andan de día, e inclusive se pueden relacionar ahí con algunas partes del equipo, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y el dicho dice que si uno ve una rata de día, hay 100 detrás de ella, ¿verdad? Entonces, sí es de prestarle mucha, mucha atención en el control de roedores. Se debe iniciar con una buena limpieza, eso es importantísimo. Si se fijan aquí, por ejemplo, cualquier chatarrero, cualquier basurero, entonces ellas lo toman como un lugar especial para madriguera, para protegerse de depredadores, de otros depredadores de la misma especie y sobre todo del clima, ¿verdad? Están con techo, no sufren calor y entonces ahí se pueden reproducir, ¿verdad? Entonces es importantísimo mantener limpia el área, eliminar todos los basureros de las cercanías de las granjas, mantener la chatarra en orden, que sea retirada lo más pronto posible, chapeo constante y mantener maleza no más de 10 centímetros de altura. Ya a ver si es, ok. Aquí hay otra indicación importante y es que hay, por ejemplo, en los acuerdos gubernativos que emite el MAGA con respecto a producciones avícolas, hay un ítem donde indica también que a 3 metros de los cercos de las granjas debe estar chapeado, ¿verdad? Precisamente para tener control de roedores. No dejar disponibilidad a roedores de alimento, evitar fugas de agua, eliminación física de acceso a galeras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en algunos hilos puede haber daño, esto se llama bota, ¿verdad? Y hay una filtración del alimento que está en el silo y empieza a caer y pues, hay tanto pájaros como roedores pueden llegar a consumir y contaminar. Y normalmente las ratas donde comen defecan y donde defecan contaminan, ¿verdad? Las fugas de agua, pues digamos es muy, muy obvia, pero digamos tienen un chorro en la granja y está goteando y goteando y goteando y está formando una pocita de agua, eso es suficiente para que los roedores lleguen a tener disponibilidad de agua. Y las infraestructuras, ¿verdad? Si
importante mantener un adecuado mantenimiento de las infraestructuras para evitar estos posibles ingresos de roedores. Las madrigueras, si se fijan, aquí hay una ruta muy, muy clara, ¿verdad? No es un caminito de persona o que me fui un pie tras otro. Esto es un rastro de roedores. Aquí también, ¿verdad? Aprendiendo uno, dejan, digamos, aquí se muere la grama por donde pasan. Hay rastros de grasa. Aquí hay una madriguera. Una de las formas muy sencillas de ver si es una madriguera activa o no es agarrar un pedazo de papel periódico, lo hacen una bolita y lo ponen sobre el agujero de la madriguera, y si al otro día ven que está retirado, lo ponen de alguna manera sujeto sin realmente que sea muy fuerte, ¿verdad? Y si al otro día está retirado, quiere decir que es una madriguera que está activa, ¿verdad? El mapeo, las zonas, definición de las zonas donde hay actividades roedoras, énfasis en las áreas donde se definen con mayor presencia, ¿verdad? Siempre hay que tener un mapeo de la granja. Bueno, estas son las zonas de riesgo. Aquí es donde yo tengo colocadas mis trampas, por eso aquí hice batting point. Tengo las trampas colocadas en los puntos rojos y identifico las potenciales entradas de roedores, ¿verdad? Porque, digamos, tengo alimento acá, aquí también hay un comedor, aquí está el silo, aquí hay maquinaria donde pueden dormir. Entonces, también eso lo tengo que ir monitoreando para saber dónde colocar mis trampas y qué manejo voy a hacer. Si se fijan, aquí hay mucha actividad del lado de las fuentes de agua también, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No quiere decir que no vamos a estar cerca de una fuente de agua, sí es súper importante para la producción avícola, pero sí debemos de mantener ese control. Los cebos rodenticidas que se pueden usar, hay de acción aguda y de acción crónica. Voy a mencionar algunos temas aquí. Esto es de una sola dosis, la muerte es en minutos u horas. Postingestión, mueren por paro cardíaco, cardiorrespiratorio, actúan sobre el sistema nervioso central. Hay una alta toxicidad y baja selectividad. Eso quiere decir que cualquiera que lo consuma va a padecer de un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y los supervivientes ya no comen por ver mortalidad en otros, ¿verdad? Se anula el consumo. Esto ya pasa con mayor frecuencia porque al morir tan agudo, los roedores no saben de qué murieron sus compañeros y entonces todavía hay un chance de que puedan consumir ese cebo. Mientras que el crónico es fácil que hayan varias ingestas porque mediante la acumulación de la concentración en organismo, no mueren de inmediato. Entonces al roedor no le da sospecha de que ese cebo pueda matarlos, sino que van consumiendo, ¿verdad? Excepto el colecalciferol. Perdón. Tiene elevado poder acumulativo, ¿verdad? Buena adaptación con dosis bajas, eso sí, tiene dosis bajas precisamente para ser acumulativo, no tiene acción sobre el sistema nervioso central, no genera desconfianza y se relaciona y no relacionan ellos la muerte con el consumo. Entonces dependiendo del cuadro donde se encuentren, pueden usar. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, dosis única está el difenacum, el brodifacum, la mayalona, el brodifenacum que está acá, el difenacum, el difetildianone, y en uso múltiple está la warfarina, el cumaclor, el cumafurilo y el cumatetralilo. Entonces, la dosis única, ¿verdad? Para cuando hay una alta población, yo no quiero tener un control muy rápido y luego ya para mantener, digamos, el programa puedo usar dosis múltiple. La fase de ataque, que es cuando vemos alguna población muy alta, podemos usar no solo el cebo, sino diferentes tipos de trampas que veamos que sean efectivas, tanto las de captura como las de eliminación inmediata, ¿verdad? Eso está con eso. ¿Y por qué no funcionan a veces algunos cebos? ¿Por qué ingieren el cebo y no mueren? Porque son tratamientos muy cortos. Por ejemplo, a mí se me olvidó, ya no puse cebo, o estoy poniendo muy poco, o hay mucho espacio entre el que yo pongo el cebo y hago la limpieza y vuelvo a poner. Los cebos están muy juntos, no tengo un buen mapeo, ¿verdad? De dónde están los roedores y creo que, bueno, aquí lo voy a poner, pero que si los roedores están como a 50 metros de donde yo los estoy colocando, y las áreas tratadas son muy pequeñas. Y cuando no ingiere el cebo, puede ser porque el cebo no sea el adecuado, algún componente puede tener que no sea atrayente,
pueden haber otras fuentes de alimento disponibles y entonces va a preferir algo que tenga mejor olor que un cebo. La colocación inadecuada, el cebo dañado, adquirió olor. Si se almacenan estos productos junto con alimento, junto con químicos, con gasolina, ¿verdad? En la misma área o en la misma bodega o muy juntos, esto puede generar un olor que no les agrada a los roedores y no lo van a consumir. Y la consistencia del cebo, que hay que tener en cuenta que hay cebos que duran más que otros y hay que hacer el recambio cuando sea necesario, porque si están en descomposición obviamente no se lo van a comer. Esto es un dato interesante, que hay un efecto boomerang, que dice que el fenómeno ocurre cuando se trata de controlar una área sin conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay un área con agua y comida y solo para 40 ratas. Estas tienen la capacidad de controlarse poblacionalmente. Entonces, si ven ellas después de unas generaciones, determinan que no hay más que ese alimento y no tienen posibilidad de conseguir más, lo que sucede es que se empiezan a eliminar unas, entre otras, ¿verdad? No entran en celo, inclusive se comen las crías. Pero cuando controlamos a 30 ratas y quedan 10 de estas al ver que sobra alimento, o las 40 estas mismas verán que sobra alimento, empiezan a exacerbar su población y llega un momento donde ya no se pueden controlar y entonces se empiezan a reproducirse, se vuelven muy prolíferas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, que se destetan, aquí tenemos un ejemplo, que se destetan 8 crías y que de las 10 hay 7 hembras, entonces tendremos 66 roedores. Cuando las adultas se den cuenta del aumento de la población, será tarde y las crías tendrán fuerza para escarbar y formar su propia colonia. Entonces, por eso es que no hay que bajar la guardia y que siempre hay que mantener los cebos constante cuando uno detecta, digamos, la presencia de roedores. Llevar registros, ¿verdad? Llevar registros de todos. Importante llevar registros de todos. Siempre hay un dato que a uno le va a servir y le va a dar la guía, le va a dar la referencia. Entonces, aquí estamos hablando de roedores, pero lleven control de todo, de consumo, de peso, de mortalidad, de incremento, de ganancias de peso, de signos clínicos, de cuánto, digamos, cuántas dosis estoy usando, qué medicamentos se hace. Llevar récord, eso es súper importante. Bien, bien importante. Las aves silvestres, vamos a pasar a este tema que también es sumamente importante, ¿verdad? Hay, por ejemplo, aquí los opilotes que pueden ser vectores asintomáticos, ¿verdad? Pueden enfermedades que no les afectan y pueden transmitirlas muy fácilmente, sobre todo salmonella. Los anates que también inclusive pueden transmitir alfitobius, ¿verdad? Y no digamos estos jilgueros y las palomitas que pueden ser vectores de Newcastle influenza. Es muy importante el control de las aves silvestres por ser portadoras sanas y transmisoras de enfermedades bacterianas y virales principalmente. Aquí hay diversos tipos de enfermedad. Por ejemplo, aquí esta enfermedad es de Newcastle, perdón, este es de Marek, este es de Newcastle, este puede ser coriza o influenza, este también puede ser coriza o influenza o neumovirus, viruela, reovirus. Entonces, se fijan aquí, hay virales y hay bacterianas. Entonces, no esperar llegar a estos cuadros. Hoy por hoy, con las vacunas y los procesos de bioseguridad y los controles que se hacen, digamos, ver un cuadro como el del libro es un poco más difícil. Entonces uno se tiene que guiar por otras cosas, por pruebas diagnósticas que son sumamente importantes. Ahora existe, se puso muy, muy de moda con el tema de COVID, el PCR, pero se ha usado por mucho tiempo en avicultura y creo que es de las industrias que más ha desarrollado el tema de PCR y secuenciación, ¿verdad? Porque es sumamente importante conseguir la cepa que está afectando la granja para poder crear la vacuna más homóloga posible. De igual forma, la avicultura es pionero en la generación de las vacunas vectorizadas, las vacunas antígeno-anticuerpo, las vacunas RNA mensajero. Entonces, son vacunas que en la industria de avicultura ya se venían manejando desde hace mucho tiempo, les estoy hablando de unos 15, 20 años, y que por parte de esa investigación muy probablemente fue fácil poder desarrollar unas vacunas tan rápidos en humanos.
aquí volvemos al tema de bioseguridad, ¿verdad? Hay situaciones evidentes, ¿verdad? Si es un niple que tenemos pues relativamente alto y sabemos que las aves no se van a poder postrar sobre la tubería, entonces uno ya va diciendo, bueno, aquí hay presencia de aves silvestres, las condiciones, ¿verdad? Sumamente importante aquí, no esperen que no se metan las aves silvestres si tienen comida y agua aquí adentro y solo se vuelven a su nido, que probablemente esté en la misma galera. Entonces, son condiciones de infraestructura que aunque cueste un poco más, sí vale la pena invertir, ¿verdad? Sí, es mucho, mucho vale la pena invertir. Eh, Hay granjas y hay productores que, por ejemplo, no le toman en cuenta el tema de cambio de ropa siquiera o el tema de baño. Y yo he visto que entran con la ropa de calle, los mismos visitadores o vendedores llegan con la ropa de calle que andan visitando de granja a granja, los zapatos, tienen unos zapatos específicos trabajo porque no van a dañar sus zapatos de domingo. Y con esos zapatos entran a todas las granjas y a veces no hay ni pelo. Entonces, el productor siempre debe tener en cuenta esos procesos de bioseguridad y sobre todo el veterinario estar muy consciente porque el buen trabajo de uno va a hablar por sí mismo, ¿verdad? El manejo de la mortalidad de aves silvestres es importante, ya sea que se haga en una compostera o en una fosa séptica, cualquiera de las dos es válida hoy por el MAGA. El tema de reciclaje, a veces hay productos también que se pueden utilizar en la compostera para acelerar la degradación de la materia orgánica y también para beneficiar la proliferación de bacterias benéficas que degraden por competitividad o inclusive pueden degradar las paredes de los virus que están envueltos. Y pasamos a otro que es el coleóptero, el de Aphytobius de aperinos, que este es también una plaga que llega a las granjas para quedarse, ¿verdad? Es un coleóptero que tiene unas características muy especiales, a veces se vuelven resistentes a diversos desinfectantes, ¿verdad? Hay varios en el mercado, principalmente cipermetrinas, ahora se han trasladado el uso de algunas moléculas que se usan en perros como el imidacloprid o el fipronil, eh, pero también tienen consecuencias, no se pueden usar en todos lados, porque por ejemplo el fipronil puede dejar residuos en huevo y se ha dejado su uso en aves productoras de huevo para consumo humano, por eso mismo, ¿verdad? La Unión Europea lo prohibió, por ejemplo. Entonces hay que estar muy, muy al día y muy pendiente de los manejos que se tienen, de los productos que salen, sobre todo por la resistencia y la residualidad. Este es un coleóptero que puede producir mucho daño, principalmente en infraestructuras, y también se ha reportado que puede ser transmisor de muchos patógenos, entre ellos Marek, Newcastle, influenza, viruela, gumboro, campylobacter, clostridium, salmonella, staphylo, E. coli, coccidiosis y parasitosis por cestos. Entonces, es muy, muy proliferante, se multiplica muy, muy rápido y requiere de algunas condiciones muy especiales. Esa tablita me gusta mucho porque representa cómo a mayor temperatura hay una capacidad de mayor reproducción del anfitobius. Estos son sus estadios, los huevos, las larvas, la pupa que genera una caparazón de queratina y es imposible penetrarla con desinfectantes. Entonces se debe, con insecticidas, perdón, y se debe atacar principalmente en la fase de larva y en la fase de adulto. Pero aquí, por ejemplo, si ustedes ven a 17 grados centígrados o menos, es muy difícil que haya una proliferación de Alphitobius, porque no es su ambiente. Ya cuando vamos subiendo de temperatura, entonces, por ejemplo, aquí me voy a ir a 20 grados, la incubación de los huevos tiene un periodo de 13.4 días. Sin embargo, a 38 grados es de 2.6, es muy rápido, ¿verdad? Cómo acelera la temperatura la reproducción de esto. Las larvas son 133 días en su estadio larvario. Sin embargo, cuando subimos a 38 son 23 días, 24 días, es menos de un mes. Las pupas, su estadio en 20 grados es de 17 días y cuando llega a 38 es de 4 días. Entonces, y el total de días para tener una nueva generación es de 164 para temperaturas de 20 grados y a 38 es un mes.
¿verdad? Entonces, nosotros, nuestro clima cálido, sobre todo en la costa, se mantiene entre 30 a 35. Entonces, de 164 a 36 se reduce más o menos en es entre 4 o 5 veces menos el periodo de poder hacer una nueva generación. Entonces, por eso es que hace tanto daño, perdón, y tiene una multiplicación muy alta. Aquí dice que durante el ciclo de vida la hembra puede poner hasta 2000 huevos. A mayor temperatura, menor cantidad de días para su ciclo total, ¿verdad? Ya lo vemos acá. Entonces, es súper importante el manejo de esto. Hay controles biológicos, que hay un hongo que se llama Beauveria baciana, y hay productos químicos como piratroides, el diametoxan, la ivermectina, el spinosad, que yo les mencionaba, el imidacloprid y el fipronil, ¿verdad? Hay varios que se pueden utilizar, ver cuál se adapta, cuál es costo y beneficio. Esta es otra nueva modalidad que se tiene para el monitoreo, que no es invasiva, digamos, y es más amigable con el medio ambiente por temas de residuos. Sin embargo, es un poco más costosa. Son estos huevitos que ven que son trampas para el fitobios, y uno los puede dejar dentro de la galera y la gallina los va moviendo, el pollo, y los alfitobios van entrando por los huevos, pero tiene un diseño que no pueden regresar, ¿verdad? No tienen la capacidad de salir de ahí. Entonces se quedan atrapados, y al final de la cosecha se sacan esos y se pueden eliminar de un nivel, digamos, más fácil en cuanto a la estar aplicando insecticida por todos lados. Sin embargo, es un costo más alto y tiene que tener uno muchos de estos huevecillos, ¿verdad? Se llama CAP7. Y los insectos, las moscas son transmisoras de enfermedades y están presentes en áreas sucias, por lo que es indicativo su presencia de poca higiene y limpieza, ¿verdad? Aquí si se fijan, hay camada aquí, ¿verdad? De las gallinas que tienen, ya que hay moscas en el alimento, ponen huevos, salmonela, y ya se contaminó todo. El ciclo biológico es por crisálidas infectadas con parásitos. El control químico control biológico, perdón, son crisálidas infectadas por parásitos. Los productos como piritroides, cebos con feromonas, insecticidas, esto se utiliza mucho, ¿verdad? Hay varios productos en el mercado hoy por hoy que solo son como pellet, uno solo los pone sobre una bandeja, le rocía un poco de agua y tienen feromonas que son atrayentes para las moscas, pero también cuando la mosca llega y chupa el producto, está el insecticida, ¿verdad? Normalmente están a base de tiametoxam. El control cultural, ¿verdad? Esto es importante, la limpieza, los mosquiteros, puertas cerradas de las galeras, la limpieza, quitar chatarra, desinfectar, no dejar residuos de materia orgánica, que son estos de la camada, mantener limpio, ¿verdad? Y evitar la presencia de larvas, sobre todo, ¿verdad? Un poquito de humedad y alimento, cualquiera de esto, las moscas ponen huevos y las larvas se van a desarrollar. Y las hormigas, que también es un punto importante, son vectores también, ¿verdad? Son principalmente transmisores de parásitos, cestos y nematodos sobre todo, ¿verdad? Que pueden causar gran daño para, para la producción, ¿verdad? Pueden bajar los niveles de producción de huevo y las ganancias de peso. Principalmente se da más en gallinas o en aves de larga vida por el mismo periodo de incubabilidad, ¿verdad? O el ciclo reproductivo del parásito. Y esta foto es impresionante porque uno no sabe hasta qué tamaño pueden tener las troneras. Yo recuerdo que hay un video algo viejito que anda ahí en las redes, donde un señor tira gas en su jardín y luego le prende un fosforazo y vuela por allá todo el jardín, ¿verdad? Se queda sin jardín el señor. Y eso es para que sepan hasta dónde pueden llegar las troneras. Entonces, ese control es bien importante, ¿verdad? Tronera vista, tronera eliminada, con los mismos productos de insecticida que platicamos antes se pueden utilizar, ¿verdad? Son más focalizados, pero sí son transmisores de parásitos principalmente. Entonces, para que tengan en cuenta el tamaño que pueden llegar a esas troneras y que nosotros no podemos ver más que la superficie. Y pues por último les quiero agradecer, ¿verdad? Y les quiero compartir esta diapositiva que me gusta mucho porque, por ejemplo, usted le pregunta qué vas a hacer hoy, nada. ¿Y qué hiciste ayer? ¿Y no hiciste eso ayer? Sí, pero no terminé. Entonces, nunca vamos a avanzar si no hacemos nada. Si tenemos la curiosidad de leer, de entender, de hacer lo que nos gusta sobre todo. No creo que yo estoy consciente que no a todos les gusta la avicultura, no a todos les gustan los perros, no a todos les gustan los cerdos, no a todos les gusta la ganadería,
pero uno debe hacer lo que le gusta. Y primero, si están estudiando ya lo que les gusta, están en cuarto año, pues ya anímense por una especie, ¿verdad? Uno no puede ser todólogo, aunque salgamos siéndolo, porque nos aprendemos todas las especies, pero uno se especializa después y eso es sumamente importante. Y solo hay dos formas de aprender, ¿verdad? Uno es con la lectura, ¿verdad? Solo leyendo puede aprender uno. Y la otra es la experiencia, ¿verdad? Que yo voy a abrir aves, que yo compartí una charla con alguien importante y que pudo enseñarme un montón, que me fui a meter de practicante a un lugar. Entonces eso le genera experiencia a uno y toma tiempo, ¿verdad? Ustedes toma tiempo, no hay nadie que sea un genio de primas a primeras saliendo de la facultad. Siempre vamos a ser humildes para poder reconocer nuestras capacidades y estar dispuestos a aprender, ¿verdad? Y entre más dispuestos estemos, más rápido va a ser. Así es que, pues, gracias, Denise. Eso tendríamos. Gracias, doctora, ahí por toda su experiencia, chicos. Dudas que tengan, datos curiosos ahí que nos mostró el doctor. ¿Cómo funcionan las fosas sépticas o composteras, José Andrés? Eh, Las fosas sépticas no son más que unos agujeros en la tierra, ¿verdad? Siempre deben de estar alejados de las fuentes de agua y que se van llenando de mortalidad y se les echa cable de lo más rudimentario, no es algo tan complicado, ¿verdad? Normalmente tiene que ser algo profundo y a veces se hacen una a la par de otra. Las composteras es un compostaje, ¿verdad? Normalmente se usa el mismo material de cama que se va sacando y se pone una capa de ese material que puede ser cascarilla, acerrín, bagazo de caña, que sea siempre biodegradable. Se pone la mortalidad normalmente se moja se moja con agua o se puede aplicar algún producto de degradación orgánica, degradación orgánica, y así se van formando las capas, ¿verdad? Ese compostaje se termina como en unos 60, 70 días. Cuando uno regresa, ya es todo polvo, digamos, o es abono. Ahora se utiliza mucho como abono. Y por la temperatura que alcanza, más el degradador de materia orgánica, si fue por un desafío, se bajan las cargas virales y bacterianas. Julio. Sí, buen día, disculpen. En cuanto a estas trampas que mencionaba por el Alphitobius, me estaba preguntando yo como qué tan caras son y como cuántas se tendrían que usar para cada galpón, por decir un número. Fíjate que andan más o menos como por 25 dólares cada uno. Y es una dependiendo de la infestación de Alphitobius, pero es una entre 20 a 50 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si tenés voy a inventar una galera voy a hacer los números así rapidito, para ver. Si tenés una galera de 1500 metros cuadrados dividido 50, vas a necesitar 30. Por 25 son 750 dólares por una galera. No, al final es más caro que lo otro, ¿verdad? Honestamente no las he visto, pero no las he utilizado. Es un periodo de vida diferente y lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que estarlas limpiando constantemente porque el Alphitobius está dentro. Entonces lo que no querés tampoco es que si el Alphitobius estuvo contaminado con Newcastle o con influenza, que eso se te vaya a pasar a la siguiente parva. Muy bien. Y disculpen otra pregunta. Digamos, ¿estas trampas son específicamente para Alphitobius o pudieran funcionar para otros insectos? Yo las he visto solo para Alphitobius. Muy bien. Gracias. Bueno. Perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doctor, creo que no nos queda más que agradecerle su tiempo y